Muy buenas tardes, hermanos. Tengan todos, que Dios me los bendiga donde quiera se encuentren en este bello, hermoso día de domingo, domingo 9 de agosto, ¿verdad? Y muchos ya saben qué pasa o qué pasó este 9 de agosto, ¿no? Muchos ya saben, y para los que no saben, pues es mi cumpleaños, ¿verdad? Así que no se vayan a tomar la molestia de enviar regalos, no. No, si quieren enviar, con todo gusto envíenlos, ¿verdad? Sí, hermanos, contentos de estar otra vez aquí con ustedes. Les enviamos saludos a todos los hermanos de las diferentes misiones, desde allá, de Camalú, allá en Rosarito, en Ensenada, en Mexicali, en Oaxaca, kilómetro 39, 57, Colonia 28, Colonia Juárez, y a todos los hermanos de aquí del poblado Guadalupe Victoria. Siempre mencionamos esto para que las personas que nos sintonizan por primera vez pues sepan que esos lugares que mencioné es aquí en el Valle de Mexicali, donde estamos, donde está la iglesia, y tenemos esos lugares donde centros de predicación o iglesias, pequeñas iglesias donde se está predicando la palabra del Señor. Así que qué bueno, bienvenidos sean amigos, hermanos todos, y espero que el Señor pues tenga una palabra de ánimo, de enseñanza, de exhortación para usted, también para mí, ¿verdad? Sí, hermanos, y quiero que me acompañen un momentito nada más a orar, hermanos, pedir bendición para su palabra. Señor, estamos en tus manos en esta hora, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo y tu palabra hagan aquello, Señor, para lo que tú lo has enviado, la tienes para nosotros. Edifícanos, exhórtanos, enséñanos, anímanos. Por aquellos que no te conocen, inspírales, dales fe para que crean en ti, Señor. Padre, perdona nuestros pecados y limpia mi vida, Señor. Quieras usar mi vida para expresar tu mensaje. Estoy en tus manos. Y Padre, te lo pido todo y te agradezco junto con mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, pues, hermanos. Y esta tarde, aunque no voy a predicar de este versículo, quiero introducirme con ustedes en este versículo. Dice así, hablando del pueblo de Israel, que de eso es lo que vamos a hablar, pero dice así en Hebreos 3: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice el Señor, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que, pues cada día, hermanos, necesitamos la palabra. Cada día necesitamos exhortarnos, animarnos unos a otros, porque hay un latente y constante peligro, como dice aquí la palabra, que nuestros corazones se endurezcan o que nos desviemos del camino del Señor. Y precisamente este día, les decía, vamos a aprender de las experiencias, y especialmente de una de las experiencias del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. ¿Se acuerda? Dios los sacó de Egipto con mano fuerte y los llevó por todo el desierto a la tierra que Él les había prometido, la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, Palestina, Canaán, lo que hoy conocemos, ¿verdad? Y bueno, a través de ese peregrinar por el desierto tuvieron varias experiencias, usted habrá escuchado, ¿verdad? O habrá leído. Y hoy este día vamos a meditar, hermanos, decía, en una de esas experiencias donde el pueblo de Israel, hermanos, estaba siendo probado también por parte del Señor, y habían transcurrido muchas pruebas, muchos años por el desierto, y esto nos enseña a nosotros, hermanos, también las pruebas que vivimos usted y yo en nuestro peregrinar cuando estamos en este mundo. Es igual que cuando el pueblo de Israel viajaba por este desierto de Sinaí hacia la tierra prometida. Así también ustedes y yo, hermanos, nuestro estadía en este mundo es como
nuestro peregrinar en ese desierto del pueblo de Israel, ¿verdad? Es una comparación bien exacta, ¿verdad? Y hay mucha enseñanza al respecto, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, sobre todo cuando tenemos mucho tiempo caminando con el Señor ya, cuando ya tenemos años, pero a veces no importa los años, pero especialmente cuando tenemos muchos años, perdemos de vista esa tierra prometida, la meta a la que el Señor nos ha llamado. Los problemas nos abruman, las situaciones, y se nos olvida que Dios tiene para nosotros algo maravilloso muy pronto, al final de nuestra carrera. Cuando las tinieblas arrecian, se hace difícil avanzar, sin dudamente, hermano. Viene prueba tras prueba, y yo quiero referirme, hermanos, como le decía, a la prueba más, pues diríamos así, más común, y como que es la táctica del enemigo, ¿no? Que es el desánimo, el desaliento. Una vez un hermano platicaba, pues parece como charrita, ¿no? Pero ilustra un poco esto que estamos diciendo de la prueba del desánimo. Que los chamucos fueron con el Satanás porque había un cristiano muy activo, ¿no? Y el enemigo mandó a un chamuco para que lo detuviera, ¿verdad? Bueno, póngale usted el nombre que quiera, ¿no? De lujuria, de lo que sea, ¿no? Y mandó uno, y pues no pudo desanimarlo, no pudo detenerlo. Y luego mandó a otro, y al último, ya como cosa perdida, levantaba la mano un chamuquito, ¿no? Y que él quería que le diera chance, y ya el chamuco le dijo, bueno, pues ve, ya así como cosa perdida, ¿no? Y ándele que logró el objetivo, ¿verdad? Y precisamente el nombre de ese chamuco se llamaba desánimo. Ese sí logró detener a ese cristiano que estaba echándole para adelante, como decimos, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esa prueba del desánimo. Y esta tarde vamos a hablar, a meditar sobre eso, hermanos, sobre esa prueba que el pueblo de Israel pues tuvo que pasar, hermanos. Y hoy nosotros también pasamos por esa prueba del desánimo, pero hay algo interesante en esta lección. Vamos pues a empezar a leer la palabra. Números capítulo 33, hermano. Ok, dice así el relato de Números 33, versículo 36. Dice: salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Va el pueblo caminando, ¿no? En sus estadías por el desierto. Dice: y salieron de Cades y acamparon en el monte Or. Llegaron a otro lugar llamado Or, en la extremidad del país de Edom, o sea, ya cerca de la tierra prometida, el país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón, hay que tomar nota de esto, dice: subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho del Señor Jehová, y allí murió. ¿Cuándo murió Aarón? A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Cuántos años? 40 años. ¿Ok? En el mes quinto, en el primero del mes. ¿Observó eso? Y era Aarón de edad de 23 años cuando murió en el monte Or. Muy bien. Siempre escuchamos, yo creo que usted ha escuchado esto, ¿verdad? Que el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Los tiempos no son tal vez tan exactos como nosotros quisiéramos entenderlos. Son exactos en la Biblia, pero nosotros no los podemos a veces ver tan claramente. Pero así brevemente les explico. Salieron de Egipto y estuvieron un tiempo en Sinaí. Dios les dio los 10 mandamientos, etcétera. Estuvieron un tiempo ahí, y luego empezaron su peregrinación, cerca de un año, y luego empezaron a su peregrinar, a caminar rumbo a la tierra prometida. Y ahí van, experiencia tras experiencia. Cada experiencia que tenía el pueblo de Israel, cada estadía donde viajaban de aquí a allí y se acampaban, bueno, eran experiencias de las que usted y yo también vivimos en nuestro caminar. Pero aquí han pasado, fíjense, 40 años. Y es cuando murió Aarón. Así que ¿cuánto tiempo faltaba para entrar a la tierra prometida? Si ya habían pasado 40 años. ¿Cuánto faltaba para llegar ya a las fronteras
y empezar a conquistar aquello que Dios les había dado. Por eso yo le he puesto por título o nombre a este mensaje, cerca de la frontera, ¿verdad? Y la verdad es que también nosotros, hermanos, estamos muy cerca de la frontera, muy cerca de llegar a nuestra tierra prometida. Y abusados todos, tenemos que ponernos bien, ahora sí como dicen aquí en Mexicali, bien truchas con esa prueba del desánimo, del desaliento. Fíjese que le faltaba poquito al pueblo de Israel para empezar a conquistar la tierra que el Señor les había dado. Y eso me hace pensar cuántas personas empiezan proyectos, cosas, tareas, y estando a punto de lograrlo, se desaniman y tiran todo por la borda. Ya estaban a un día, dos, tantito de llegar y abandonan los proyectos, porque simple y sencillamente se desanimaron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces usted ve al pueblo de Israel, ha caminado 40 años en el desierto, y es cuando muere Aarón, lo acabamos de leer. Pero mire lo que pasó después de que salieron de allí de Or. Vamos al capítulo 21 de Números. Mire lo que sucede. Mire lo que sucede. El Números capítulo 21 dice: después partieron del monte de Or y habían estado allí, murió Aarón y todas sus experiencias que tuvieron allí. Dice, salieron o partieron del monte Or, camino del Mar Rojo. ¿Para qué? Para rodear la tierra de Edom. Dios les dijo que no molestaran los edomitas, eran sus hermanos, eran los hijos de Saúl. Entonces tenían que rodear, porque les pidieron permiso pero no los dejaron pasar. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando intentaron seguir avanzando, dice, se desanimó el pueblo por el desierto. No es, hermanos, la primera vez que se desaniman. No es la primera vez que critican a Dios y que hablan contra Dios y Moisés. No. Ya había sucedido otras veces, habían tenido otros problemas, tal vez hasta más serios, con Dios y con Moisés. Pero llama la atención, hermanos, que en qué momento de su trayectoria, de su caminar por el desierto, vuelven a desanimarse. Y dice la palabra, vamos a seguir leyendo el texto, ¿verdad? Entonces leímos el versículo 4, que dice que se desanimó el pueblo. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Sigue diciendo la palabra. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. No dice cuánto, pero mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y sigue diciendo: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguno mordía, la serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y último, y Moisés hizo, el versículo 9, una serpiente de bronce y la puso allí en el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, que miraba a la serpiente, y simplemente por el hecho de mirarla, esa serpiente de bronce vivía. Y usted que ha leído la palabra de Dios sabe cómo este relato lo citó el Señor Jesucristo cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, iba a ser levantado, ¿verdad? Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús eso representa, a mis amigos que nos escuchan, esto representa que nuestro pecado iba a ser castigado en la persona del Señor Jesucristo. La maldición del pecado, el juicio y la ira, el bronce, por eso era una serpiente de bronce, representa en la Biblia juicio. El juicio de mis pecados y tus pecados iba a caer sobre nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Y hay muchas personas que dicen: pero ¿por qué una serpiente?
¿A poco la serpiente es el Señor Jesucristo? No, no, no. ¿Quién fue el que metió la maldición y la muerte al mundo? ¿Quién fue? ¿Por medio de quién entró? De la serpiente, que representa a Satanás, ¿verdad? Y esa serpiente fue juzgada, pero esa serpiente representa el pecado, la maldición que fue cargada sobre nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en la cruz, agotando así, perdonando nuestros pecados. Por eso dice el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera que miraba el asta con la serpiente allí de bronce vivía. Así como ahora también, todo aquel que cree que Jesús estuvo allí en la cruz, en su lugar, pagando, llevando la maldición, el castigo, el juicio de nuestros pecados. Si tú lo crees de corazón, vas a ser sano, limpio de tu pecado, y ya no vas a morir eternamente. No habla de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Bueno, eso es lo que representa este acto. Pero volvamos a nuestra lección de este día. Dice que el pueblo pues iba por el desierto, y cuando salieron de Or en el año 40 de haber ido viajando, dice que se desanimó el pueblo. Ya habían tenido muchos años en el desierto, ya sabían lo que era el desierto, ya sabían lo que había en el desierto. No era una cosa, diríamos así, nueva para ellos el desierto, ya lo habían vivido. Ya había muerto gran parte de aquella generación que no creyó cuando Dios los llevó ya estaban a punto de conquistar, mandaron unos espías, ¿se acuerda usted? Ya habían recorrido la tierra y todo, pero otra vez entró el desánimo en el pueblo. Porque sí, porque el desierto era difícil y porque esto que el otro, pero a mí lo que me sorprende es la actitud del pueblo, que dicen en el capítulo 21, versículo 5, que ya leímos. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Y yo siempre me hago la pregunta, ¿qué acaso estaban muy bien en Egipto? ¿No eran esclavos acaso en Egipto? ¿Sí? ¿No los golpeaban con látigo y los hacían trabajar forzosamente en pozos de lodo allí? ¿Sí? Pero están quejándose que Dios los había sacado de Egipto. Se les había olvidado la vida que vivieron sus antepasados. Y luego todavía agregan a su queja y a su desánimo, agregan, mire qué cuidado tenemos que tener cuando hablamos desanimados. Es bien importante, hermanos. Cuando estamos desanimados es mejor, ¿verdad?, ponernos un tape en la boca, no hablar. ¿Qué dijeron? Su desánimo: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, ya están enfadados de todos los días que les caiga pan del cielo. De eso estaban enfadados. ¿Qué le parece? Traducido a nosotros, hermanos, es: estamos enfadados ya del pan de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Este es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, y su palabra también es pan que alimenta. Ese es el alimento de nuestras almas, ¿verdad? La palabra del Señor. ¿Se imagina decir que la Biblia, no, pues la Biblia, no, pues es un libro, pues sí, yo la he leído, pero, y he oído muchas personas que se quejan así, algunas personas que se dicen cristianos, si son, yo no sé, ¿verdad? Pero ellos hablan así. Qué feo es oír a personas que saben quién es Cristo, que saben de la palabra de Dios, y quejarse contra Dios como si Dios tuviera la culpa de sus fracasos, de sus errores y de la vida que ellos están viviendo. Oye, como si Dios hubiera fallado, como si Dios se hubiera equivocado. Pero no es eso, hermanos. Es simplemente que fueron atrapados por el desaliento y engañados por el enemigo y desviados del camino y del propósito de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esa prueba que viene a la vida de todo creyente, de toda persona: el desánimo. ¿Qué le pasó al pueblo? Se desanimó en el desierto. No era fácil el desierto, ya le expliqué, era complicado, pero ellos ya tenían experiencia, ya habían vivido muchas experiencias.
Por eso yo les decía hace un momento que especialmente para nosotros, aquellos que ya hemos caminado mucho tiempo con el Señor, que ya tenemos años, ¿verdad? Yo tengo más de 40 años precisamente, más de 40 años, y no es que no me he desanimado, sí me he desanimado en el camino, pero el Señor ha renovado mis fuerzas. Pero imagínense a estas alturas, 41 años, 42 años casi que camino con el Señor, y que yo me desanime. No, pues sí, pero es que después de que he experimentado la bondad, la fidelidad de Dios por todos estos años, que no han sido fáciles, no creo que ha sido vida y dulzura y puras victorias y puro gozo. No, 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 no. Todo el que tiene al menos un año, 2, 3 años de creyente sabe lo que yo estoy diciendo. Y no importa el tiempo que tú tengas, yo sé que tú has vivido y estás viviendo tal vez tus pruebas, tus luchas. Pero yo te animo, el Señor nos anima esta tarde, hermanos, con esta palabra, a que tengamos mucho cuidado con ese, yo le voy a decir el chamuquillo, ¿verdad? Le vamos a decir chamuquillo del desánimo, o esa prueba del desánimo. Así que todo esto, hermanos, a mí me hace pensar en nosotros, ¿verdad? Que sin duda estamos viviendo en un tiempo difícil, este tiempo de prueba, y más estos días, ¿verdad? Tan difíciles que han sido, hermanos. Pero me hace pensar a mí, hermanos, ¿sabe qué es lo que a mí me hace pensar? Cada vez más y más, que yo estoy igual que el pueblo de Israel, muy, muy cerca de la frontera. Le repito, por eso le puse ese título a este mensaje, cerca de la frontera. Estamos cerca, hermano. Cuidado con el desaliento, no nos distraigamos. Estamos peleando, hermanos, las últimas batallas. Estas pruebas que vivimos son nuestras últimas batallas. En algunos casos, de algunos hermanos y otros, está todavía más cerca, porque tal vez alguno de nosotros tenga que partir con el Señor. Bueno, pues ya libramos, ganamos, llegamos, terminamos la carrera y estamos con el Señor. Tal vez a otros les falta un poco más de tiempo, o nos falte más poco de tiempo, pero está cada vez, hermanos, más cerca la frontera cuando lleguemos a ese lugar maravilloso que nos ha prometido nuestro Dios. Así que tenemos que en este día, hermanos, recordar que al igual que el pueblo de Israel, nosotros somos extranjeros en este mundo, estamos de pasada. Vamos a recordarlo, ya lo recordamos en la historia del pueblo de Israel, ahora vamos a recordarlo bíblicamente en el Nuevo Testamento, las enseñanzas que nos corresponden a ti y a mí, ¿verdad? Porque nosotros no somos el pueblo de Israel, ahora somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. También somos pueblo de Dios en ese sentido, ¿verdad? Pero dice aquí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11, dice la escritura: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermano, el versículo 11, hermano, por favor, el primero versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, eso es lo que somos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego así el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ok, y dice: y al considerar vuestras buenas obras. Muy bien, entonces, hermanos, somos extranjeros y peregrinos. Dice Hebreos 11:13 que todos los hombres de fe, como Abraham, los patriarcas, ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Ya está cerca allí, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así es como debemos nosotros vivir, con esa convicción de que estamos de pasada. Filipenses 3 versículo 20 dice, Filipenses 3:20 dice la palabra: nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá es donde vamos a estar eternamente, hermano, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que poner nuestra mirada allá arriba
Ya la frontera está muy cerca, hermanos. Ya estamos muy cerca. No nos suceda como al pueblo de Israel que se desanimó. ¿Ok? Nosotros también tenemos que recordar, hermanos, que ya está más cerca. Dice Romanos capítulo 13 versículo 11, que está más cerca la salvación que cuando creímos. Dice, y esto conociendo el tiempo, lo que estamos viviendo ahora, hermanos, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sí, sigue diciendo, vamos a terminar la lectura. La noche está avanzada. La noche, las tinieblas hablan de el pecado y la maldad. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Y el último versículo, andemos como el día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino ¿cómo debemos andar? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Tengamos cuidado, hermanos, con esos deseos de la carne. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Decían, ya estamos hartos de este pan tan liviano, ya queremos algo nuevo. No les gustaba, ¿verdad?, lo que estaban comiendo, pero ya estaban cerca, hermanos, de la frontera. ¿Ok? Ya estaban cerca. Entonces aquí acabamos de leer que está más cerca la salvación que cuando creímos. Ya la noche está avanzada, se acerca ese día. ¿Qué estamos mirando? Mateo 24, 7, 8 dice que estamos viendo las señales que Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que estamos viendo usted y yo. Versículo 8, estamos viendo, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. ¿Qué estamos viendo también? Versículo 11 y 12 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, lo que acabamos de leer son señales que dio el Señor del fin. Son cosas que Jesús anticipó antes de llegar al fin. Antes de llegar nosotros a esa frontera, se van a manifestar estas cosas, señales del fin. Y podemos hablar mucho de esto, hermano. Hay muchas personas y hermanos que les gusta hablar mucho de eso, escriben y predican mucho de esto. ¿Sabe? A mí de las señales del fin, la que más me preocupa y me llama más la atención y trato de estudiar y estar muy atento, ¿sabe cuál es, hermanos? Y a esa es a la que me quiero enfocar en este momento, a una señal que pocas veces se menciona, ¿verdad? La apostasía. Y sin embargo, sí, los terremotos, las pestes, todo esto que estamos viendo, pero ¿qué de la apostasía? ¿Y qué es eso de la apostasía? Es abandonar la fe. Vamos a leer 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Vea lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, postreros tiempos, algunos que apostatarán de la fe. Esta es una señal de los últimos tiempos, igual que las pestes, terremotos. Dice, y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo siguiente, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, enseñan esto y esto y esto, un montón de cosas falsas, una proliferación de maestros y de enseñanzas que hoy vemos, hermanos, de todo tipo de enseñanzas. Eso es algo que el Señor anunció que iba a suceder. Ahora, entonces, ¿cómo podemos traducir la palabra apostasía en términos así muy sencillos y prácticos? Yo lo sabe cómo lo traduzco. La traduzco es como simplemente como desánimo, ¿sí? Abandonar la fe, eso es apostasía. ¿Y por qué abandona la fe la gente, hermanos? ¿Por qué abandonan a Dios? ¿Por qué abandona la gente a Dios? ¿Por qué se van de las iglesias? ¿Por qué le dan la espalda a Cristo y se van tras enseñanzas falsas o simplemente placeres, el mundo, Egipto? ¿Por qué? Hermanos, esa palabra desánimo. Ahora, las razones por qué se desanima la gente, hermano, porque las cosas no son como ellos quieren. ¿Por qué se desanimó el pueblo de Israel cuando ya tenía 40 años caminando en el desierto? ¿Por qué se desanimó? ¿Porque había desierto
Oye, pues ya tenían 40 años en el desierto, ya estaban a punto de llegar, pero ¿por qué se desanimó, hermano? Ya estamos cansados de este pan tan liviano, no hay agua y es puro desierto. Y se desanimaron, dice, y murmuraron contra el Señor, y pues vino juicio sobre ellos, hermanos. Entonces, porque las cosas no son como a mí me gustan, como yo quiero. Y fíjese que no precisamente porque son difíciles, hay veces que sí son difíciles, pero cuánta gente, mis amados hermanos, hace cosas. Por ejemplo, yo admiro a los deportistas que son de alto rendimiento, que les llaman, ¿no? Cómo se consagran para lograr una meta, lograr una medalla de oro. Hermanos, hacen un montón de cosas, se consagran años a practicar y disciplina, no comen esto, no comen aquello, y no se desvelan. Qué bueno, ¿no? Cosas buenas, todo para lograr una medalla o un trofeo, ¿verdad? Qué bueno por aquellos que los motivan económicamente. Bueno, pues viven bien, qué bueno. Pero aún eso, la gente hace esfuerzos, hermanos, grandes por lograr ciertas cosas. Pero cuando se trata de la fe, de seguir a Dios, a la gente se le hace pérdida de tiempo y se desaniman y abandonan la fe. Por eso a mí me llama mucho la atención esa señal de los tiempos, hermano, la apostasía, como le decía, porque el camino es duro a veces, como el pueblo de Israel. Se desanima la gente cuando hay mucho trabajo, pues hay mucha oposición, se desanima la gente. Cuando los malos prosperan, recuerda, ya hemos leído, pero nada más lo recordamos como un ejemplo en el Salmo 73, la historia de aquel siervo de Dios, Asaf. Él miraba que los malos prosperaban, y él, que estaba consagrado a Dios, pues no que no prosperaba, pero él tal vez codiciaba lo que los malos tenían. Cumplen con antojos todos sus deseos, y hacen lo que hacen, y hasta maldicen a Dios. ¿Y cómo es que les va bien?, decía Asaf. Se empezó a desanimar, pero Dios le mostró cuál iba a ser el fin de ellos. Dijo: ay, Señor, perdóname, perdóname. Entonces un buen ejemplo de cómo viene el desaliento, cuando tú miras que los malos, los que no sirven a Dios, prosperan materialmente, económicamente, o lo que tú quieras, y eso te va a hacer desanimar, de ya no seguir a Dios. Pero ¿sabes cuál es el fin de ellos? No tienen esperanza. Dice Job capítulo 4 versículo 5. Job capítulo 4 versículo 5, dice este versículo: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, le dice uno de los amigos de Job, dice: te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Entonces aquí yo saco una lección: el mal, la maldad, desalienta, desanima. Sí que sí, claro que sí. El mal desanima, desalienta. Y vamos a empezar de esta manera. Te lo explico de esta manera. Hay gente perversa, mala, que se entrega a placeres, a vicios, a hacer lo malo. Y yo los he escuchado, hermanos, a esas personas decir que están cansados de la vida. Sí, yo los he escuchado decirlo. Su vida se encuentra vacía, se cansan de ese tipo de vida vacía, sin propósito. ¿No le llama a usted la atención que artistas famosos se suicidan, se quitan la vida? ¿Por qué cree usted que es? ¿Porque están bien satisfechos de la vida que viven? No, ¿verdad? El mal, como acabamos de leer, te desalienta. La maldad te desalienta. Nunca olvidaré a un testimonio que me platicó un hermano, que decía que él hubiera querido, como quisiera, decía ese hombre que tenía mucho dinero, cómo quisiera yo tener amigos, personas que se acercaran a mí por lo que yo soy y no por lo que tengo. Y él se sentía desanimado, frustrado de eso.
Así que todo lo que tenía no le daba esa satisfacción de tener personas que lo admiraran, lo quisieran por lo que él era, no por lo que tenía de dinero. Bueno, empezamos por esto. Pero la maldad, hermanos, cuando nos rodea, nos pega, nos azota, nos alcanza a veces la maldad, también nos desanima. Sí, claro que sí. Yo les decía acerca de la apostasía, que es una de las señales de los tiempos que estamos viviendo ahora, de la que habló Jesús y los apóstoles como una señal de los últimos tiempos. Es algo que a mí me llama mucho la atención, porque esto, hermanos, es desánimo puro, es puro desánimo, ¿ok? Y eso me alerta a mí para no caer en desánimo. Cuando vemos que mucha gente abandona la fe, cuando vemos que mucha gente le da la espalda a la fe, ¿ok? Que se apartan de Dios como si Dios fuera malo, como si Dios ya no existiera, como si, no sé qué tanto. Es bien triste eso, hermano. Hermanos, cuando vemos ahorita estamos ya viviendo esto, hermanos, cuando prolifera esos malvados pensamientos de que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, dice la palabra del Señor. ¿No lo estamos viviendo ya ahorita, hermano? Usted y yo que predicamos la verdad y la justicia, la palabra del Señor, los principios, ya somos anticuados. Mire, qué interesante. Y esas nuevas leyes que se están estableciendo van en contra de la verdad de Dios y ya nosotros somos anticuados. Bueno, hay que subrayar eso, hermanos, que estamos viviendo últimos tiempos, tiempos difíciles, donde la maldad, el Señor lo dijo en Mateo 24:12, lo vamos a volver a leer ahí, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice el Señor Jesús? El amor, la sensibilidad de las personas se enfriará. Eso se llama apostasía, hermanos. Por haberse multiplicado la maldad enfría la fe. La maldad enfría el amor, la ternura, los principios, los valores espirituales, los valores éticos. Todo eso lo enfría cuando la maldad lo rodea. Y esto, hermanos, es lo que estamos viviendo lamentablemente. Ahora, a todo esto que vivimos ahorita, nosotros, lo que estoy describiendo, tenemos que agregarle, usted y yo, lo que estamos viviendo en estos días de pandemia, que no podemos ni siquiera congregarnos con libertad. Hebreos capítulo 10, versículo 24 nos recuerda el Señor. Dice Hebreos 10, 24: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, las buenas obras. Dice, sigue diciendo, considerémonos y estimulémonos de animarnos a las buenas obras. Y luego el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. ¿Por qué? Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, tanto más cuando ves que la frontera está tan cerca, la venida de nuestro Señor ya está cerca. Así que es necesario. Por eso empecé con ese versículo de Hebreos 3, que nos exhortemos cada día unos a otros. Necesitamos hacerlo. Vivimos tiempos muy, muy peligrosos y hay que alentarnos, como dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:14. Dice el Señor, un consejo que nos da el Señor, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Sí, porque hay cristianos que están así en esa condición de ociosos, no leen la Biblia, no buscan a Dios, no oran, no nada. Hay que amonestarlos y hay que alentar a los de poco ánimo. Hay algunos desanimados. Hay que animar a nuestros hermanos, decirle, hey, ojalá que este mensaje esté llegando a oídos de aquellos que se han sentido tal vez así, hermano. Mira, ya estamos en la frontera, no te desanimes, ya estamos para llegar allí. El pueblo de Israel tenía 40 años y fue cuando se desanimó, hermanos. En este pasaje que leímos de Números 21, dice que entonces alentemos a los de poco ánimo,
que sostengáis a los que son débiles, hay que ayudar a los débiles, ¿sí? Y que seáis pacientes para con todos. Que así sea, hermano. Necesitamos esto en estos tiempos tan trabajosos, difíciles, de mucha apostasía, de mucha maldad que nos está rodeando, hermano. Eso oprime nuestra fe. Como un fuego, una lumbre que le avientas, pues esos extinguidores o agua, sofocas el fuego. Eso es lo que está haciendo la maldad, la incredulidad, todo eso de que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, está sofocando la fe de algunos. Todas estas pruebas difíciles que hemos vivido, no podemos reunirnos con libertad, etcétera, etcétera. Todo eso sofoca nuestra fe. Así, entre paréntesis, hermano, ya les anuncio, quisiera dedicar un poquito de tiempo para esto, a ver si puedo al final, el tiempo me alcanza, para anunciarles que ya empieza a moverse, las autoridades ya están concediendo la oportunidad de las iglesias reunirse en pequeñas cantidades nada más, y a ver si pronto ya echamos a andar esto, ¿verdad? Luego les vamos a estar dando información, pero sigamos con la palabra. En medio de todo esto, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? En medio de toda esta situación tan adversa, ¿qué es lo que debemos hacer? Para esto, hermanos, yo quiero llevarlos a la epístola que escribió Judas, no el Iscariote, sino Judas, apóstol del Señor. Y en esta epístola que precisamente Judas plantea lo que es la apostasía y luego el remedio para la apostasía. Y vamos a verlo rápidamente, no vamos a estudiar, es una carta muy pequeña, pero tiene esa enseñanza. Judas resume esto en el capítulo 1 y en el versículo 17 dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por el Señor Jesús, dice, pero también por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hemos estado hablando, ¿okay? Los que os decían, el Señor Jesús lo dijo, los apóstoles, en el postrer tiempo, los últimos tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Toda esa gente, hermanos, esas personas que realmente no quieren andar con Dios, como aquellos israelitas que allá andaban, pero no querían. Era pura queja y desanimaban a los que sí querían. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces Judas, el apóstol, aquí está planteando el problema de la apostasía. Usted puede leerlo después de la carta, pero yo lo que quiero es que vayamos a cómo prácticamente Judas nos resuelve este problema y nos dice qué es nuestra actitud, qué es lo que tenemos que hacer como creyentes, como iglesia, cuál debe ser nuestra actitud, qué debemos estar haciendo. Y Él nos da aquí por lo menos, pues son 5 cosas importantísimas. Número 1, estamos en Judas, nada más tiene un capítulo, versículo 20. La primera cosa dice Judas, bueno, más bien el capítulo 1, versículo 3. 1:3 dice así: amados, escribe Judas, amados, Judas 1:3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis. Fíjense la palabra que usa, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está el primer consejo, dice Judas: hay que pelear, hay que contender por la fe, porque vivimos tiempos difíciles, hermano, y esto no es un juego, hermano. No, esto que hemos estado hablando no es solamente un mensaje, es una realidad, así que es una guerra que hay que contender. En Efesios 6, versículo 16, cuando Dios nos da la armadura del creyente, para decir, no tienen lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, esa maldad que lo rodea, en las características de esa armadura dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Para qué? Pues para pelear, dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Hay que tomar el escudo de la fe. Se trata de una batalla. Ya en 1 Timoteo 6 también dice el apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Es una batalla constante. Hay que combatir por la fe. Se trata de eso, ¿no? Sigue diciendo, pues vamos a Judas. La siguiente cosa que nos dice Judas, muy breve lo estamos viendo, ¿no? El versículo 1:20 decía, ok, pero vosotros, amados, sería como se dirige a los creyentes verdaderos, dice, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué tenemos que hacernos aparte de contender por medio de la fe? Hay que edificarnos, sobreedificarnos en la fe. Hay que crecer en la fe. ¿Y cómo se crece en la fe, hermano? Muy sencillo. Un día la fe llegó a nosotros, amigo, por el oír. Así como tú estás escuchando la palabra, dice Romanos 10:17, así que la fe viene por oír, el oír la palabra. Si tú lees, buscas, lees, buscas, tu fe se va acrecentando. Colosenses capítulo 2 nos dice este consejo pastoral que nos da el Señor, versículos 6 y 7, dice que por tanto, de la manera que habéis aprendido al Señor Jesucristo, andad en Él y, versículo 7, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así que hay que arraigarnos, sobreedificarnos en la fe. Habla de crecer, de fortalecernos en la fe. Para eso, hermanos, necesitamos cada día ser exhortados, animados en la palabra de nuestro Dios. Así que qué bueno que estamos tú y yo leyendo la palabra y pensando y reflexionando en la palabra este día, ¿verdad? Eso es edificarse en la fe. Sí, hermano, una película está muy emocionante, te hace llorar tal vez, pero no te edifica en tu fe. La novela menos, ¿verdad? Y esto y esto otro y tantas cosas que hay. Está bien para pasar un rato más, ¿verdad? Pero eso no, ya sabes, tú tienes que saber, eso no te edifica. Eso no te va a edificar en la fe, no te va a fortalecer. Así que tengamos mucho cuidado. ¿Qué más dice en Judas capítulo 1, versículo 20? Entonces, edificando sobre vuestra santísima fe, y lo dice, orando en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu. Tan importante la oración, ¿verdad? No cejar ni un momento, no dormirnos, sino velar, así como nuestro Señor nos dio ejemplo, una y otra vez velar y orar para que no caigáis en tentación. Dice la palabra del Señor, hermanos, acerca de la oración en el Espíritu. Dice la palabra en Romanos 8, versículo 26, hermanos. ¿Qué es orar en el Espíritu? Necesitamos estudiar eso un día largamente, pero aquí dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el versículo siguiente, tan importante, ¿verdad? Orar en el Espíritu es, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? Así en breve, hermanos, es que tú dejes el control de tu vida, de tu oración al Espíritu Santo. Tú vas a orar en la voluntad de Dios. Es orar la palabra de Dios. No vas a orar solamente conforme a tus deseos, sino conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. El Espíritu te va a guiar, el Espíritu te va a enseñar. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. No solamente orar y orar, sino orar en el Espíritu. Es bien importante. Muy bien, la cuarta cosa, hermanos, aquí en Judas capítulo 1, versículo 21 ahora. Entonces tenemos primero combatir por la fe, edificarnos en la fe, orar en el Espíritu. Y ahora dice Judas, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Hay que mantenernos en el amor de Dios.
Si algo necesitamos, hermanos, mucho en este tiempo es amar a Dios por sobre todas las cosas. Como el primer mandamiento nos dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, concentrados en Él. Es amar a las personas, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y cuando estamos amando a Dios, entonces, y amando a las personas, dice Efesios capítulo 5, versículo 2, esto es andar, vivir en amor, es conservarse en amor, es andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Entonces, tiene mucha razón Judas cuando dice, consérvate en el amor de Dios, persevera, no cejes para ningún lado, camina en el amor de Dios. Y por último, Judas dice, aquí en el versículo 21 también, dice, en el amor de Dios, y dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando a nuestro Señor Jesucristo cuando Él aparezca en las nubes. Qué maravilloso día, ¿no? Eso es como debemos mantenernos en medio de toda esta apostasía, de toda esta maldad, hermano, para que no caigamos en esos desánimos como el pueblo de Israel cayó. Hay que mantenernos en estas 5 cosas importantes. Son el remedio que nos da el Señor. Y quiero terminar con esta hermosa promesa, hermano, que tenemos en Isaías capítulo 60. Aunque sea la tierra llena de maldad, aunque sea como esté, como estamos viviendo, hay una promesa para usted y para mí. Aunque estemos rodeados de injusticias, de falsedad, de dolor, de apostasía, de desalientos, tantas cosas, dice esta promesa. Porque he aquí, dice el Señor, que tinieblas cubrirán la tierra. Lo estamos viendo, hermanos. Y oscuridad las naciones. Sí, eso es lo que vemos. Cada vez como que los pueblos se sumergen en una oscuridad espiritual. Dice, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque el mundo esté lleno de tinieblas, hermano, sobre nosotros amanecerá nuestro Dios. O sea, en otras palabras, el Señor vendrá por nosotros y estaremos con Él. Y entonces sobre ti será vista su gloria. Qué maravilloso, cuando la gente, las personas que nos desprecian, rechazan a nosotros y a Dios y su palabra, cuando vean la gloria de Dios en nosotros, que lo que predicábamos, lo que enseñamos de su palabra, eso era lo maravilloso. Cuando vean eso, hermanos, qué triste para muchos de ellos será demasiado tarde. Qué triste. Pero hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de vida para ti, amigo que me escuches. Hoy todavía no es el tiempo de juicio, ¿ok? Hoy es tiempo de salvación. ¿Quieres que sobre ti también amanezca muy pronto Jehová y sobre ti su gloria? ¿Quieres que brille su gloria sobre ti? Yo te animo en esta tarde que abras tu corazón y recibas a Jesús. Recíbele. Sí, hay un peregrinar en este mundo, pero ya estamos muy cerca de la frontera. ¿Quieres entrar con nosotros a esa tierra prometida? Ya no es literal, sino es el lugar maravilloso que tiene Jesús para nosotros. ¿Quieres acompañarnos? Yo voy hacia allá. Y falta poco, ¿verdad? Y estamos en las últimas batallas y pruebas. Pero el Señor está esperando también por ti. ¿Quieres? Yo te animo, ven a Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Dile, Señor, yo creo en ti. Quiero estar allí. Si tú deseas, te invito, haz conmigo esta oración. Dile al Señor, Señor, aquí estoy, te necesito. Ora conmigo, por favor. Dile, Señor, sé que moriste por mí en la cruz. Sé que me amas. Gracias, Jesús. Yo en este momento te pido que me perdones y, Señor, me des esperanza, una nueva vida. Señor, yo quiero estar allí, en ese bello lugar que tú has prometido. Señor, toma mi vida, mi corazón,
Te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por escuchar mi oración. Gracias, en tu nombre. Señor, gracias por esas personas que hicieron esta oración sencilla. Bendíceles, ayúdales, Señor. Ayúdales a que crezcan y se fortalezcan en fe. Y Padre, yo ahora quiero orar por mis hermanos, hermanas, que tal vez, Señor, en este momento se han encontrado desanimados, Señor, o queriéndose desanimar. De eso nos has hablado este día. Las pruebas, el desierto de este mundo, Señor, nos llevan, la maldad nos llevan a eso, a querer darte la espalda, a querer desanimarnos y ya no caminar. Oh, bendito Señor, que no nos pase como el pueblo de Israel, que estaban tan cerca ya y se desanimaron. Oh Señor, restáuranos nuestro ánimo. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho caso a muchas cosas que no deberíamos, a personas. Hemos escuchado a personas que no deberíamos escuchar. Perdónanos, Señor, porque nos hemos cansado tal vez del pan liviano de tu palabra, cuando es vida tu palabra, que no cambia, que el cielo y la tierra van a pasar, pero esta palabra no pasará, se cumplirá. No hay nada más seguro que tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ella. Gracias porque no estamos solos en este peregrinar. Tu Espíritu va con nosotros, así como la nube y la columna de fuego iban con el pueblo. Tú los ibas guiando. Tú también vas con nosotros, Señor. Gracias, gracias. Ayúdanos a renovarnos cada día, Señor. Cada día exhortarnos unos a otros y animarnos, porque estamos muy cerca de la frontera, de llegar a ese bello lugar que tú fuiste a preparar para nosotros. Gracias, Jesús. Oramos pidiendo bendición para toda tu iglesia, Señor, mis hermanos que están pasando también tiempos difíciles. Queremos hoy recordar a mi hermano Miguel. Señor, sigas fortaleciéndolo allá en Rosarito. Fortalécelo, consuélalo en este tiempo difícil. Padre, oramos por mi hermana Liz Montes. Fortalécele a ella, su familia, y ten misericordia de su papá Roberto Montes. Quieras tú darle la oportunidad de ser levantado, Señor, sanado, para que él te conozca y sepa que eres un Dios poderoso y bueno. Oramos por él en el nombre de Jesús. Sálvale. Recordamos a la mamá de nuestra hermana Gloria y la señora María Elena Bravo Chávez. Señor, ten misericordia de ella, sánale también. Mi hermana Rosa Heineke, sánale en el nombre de Jesús. Y a todos nuestros hermanos, Señor, que tal vez no sabemos, sánalos. Y aquellos que se están recuperando también, restáuralos, Señor. Protégenos de todo mal en estos días peligrosos, Señor. Padre, cúbrenos con tu preciosa sangre. Y Señor, que estemos firmes en medio de todas estas dificultades, recordando la palabra que nos has dado este día. Gracias, Jesús. Pedimos bendiciones para nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos. Señor, danos la oportunidad de organizarnos pronto para empezar ya a reunirnos. Gracias porque nuestras autoridades ya están abriendo oportunidades para reunirse, aunque sea en pocas cantidades. Señor, necesitamos observar algunas reglas y necesitamos organizarnos. Ayúdanos, Señor, pero que pronto empecemos. Danos tu bendición y tu ayuda. Y Señor, gracias por tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, gracias, que Dios me los bendiga. Y pues aquí sí que cabe la palabra ánimo, como decía nuestro hermano Pablo. Ánimo, hay que tener ánimo, hermano. No nos dejemos llevar por las emociones y luego sigamos orando, hermanos. Y estén muy al pendiente de Facebook, los que tienen el grupo de WhatsApp, les vamos a dar información sobre los protocolos de higiene que tenemos que observar para usar en los templos.
Y ustedes tienen que conocer, porque ustedes, hermanos, nos van a ayudar. Si no, va a ser difícil echar a andar nuevamente las actividades. Hay cosas que tal vez no nos gusten, hermanos, pero vamos a ir poco a poco, no se desesperen, poco a poco vamos a ir acomodándonos, grupos pequeños, y estén muy al pendientes de todo esto. Que Dios los bendiga, los guarde, y gracias por sus oraciones en este día, por mi cumpleaños, ¿verdad? Que Dios me permite ya 61 años, hermanos, ya de vida. Gracias al Señor por esa bendición que nos da. Que Dios los bendiga, los guarde a todos, hermanos, ahí en sus hogares, sus familias. Gracias, hermanos. Amén.